Hoy les hablamos de ingeniería forense con Domingo Villero, doctor en ingeniería forense, rama industrial, decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, COGITI Cádiz, y además vicepresidente del Consejo Nacional. Los ingenieros técnicos participan en la planificación, proyectos de comunicación, medios de transporte como el tren y también en investigaciones para conocer cómo se producen los accidentes, en este caso el trágico accidente ocurrido en Córdoba entre dos trenes. Hablamos con él. Domingo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Bueno, antes de entrar en lo técnico, ¿qué es lo primero que le nace decir cuando ocurren tragedias como las de Adamuz y Rodalies? Bueno, lo primero que se viene a la cabeza es el respeto, ¿no? El respeto a las víctimas, a sus familias y a las personas heridas o que han sido afectadas, ¿no? También, ¿por qué no decirlo?, a todos aquellos que estuvieron allí ayudando, a las emergencias, sanitarios, en fin. Creo que lo primero sería el respeto y también respeto igualmente al proceso de investigación técnica y judicial. En estos casos la sociedad necesita acompañamiento, pero también necesita verdad. Y la verdad es cierto que no se improvisa, se construye con pruebas, con métodos y sobre todo con tiempo. En las primeras horas siempre surge la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué insiste en que es aventurado señalar causas sin un estudio completo, ¿no? Bueno, realmente los seres humanos al final lo que necesitamos es un relato pues que cierre, ¿no?, ese dolor que todos tenemos ante una tragedia tan masiva como la que nos trae aquí a hablar de esto, ¿no? Queremos una explicación inmediata pues para recuperar esa sensación de control. Pero claro, un accidente ferroviario es casi siempre un fenómeno sistémico. Puede haber infraestructuras, materiales, operaciones, en fin, una serie de causas y además las propias interacciones entre todos estos factores. Decir que esto se ha producido por X a las pocas horas pues suele ser una simplificación que puede contaminar el debate público, puede presionar indebidamente o incluso llegar hasta desviar la atención de medidas de seguridad que sean relevantes, ¿no? Entonces creo que hay que ser prudente. Para la audiencia en general, ¿qué diferencia hay entre investigación técnica forense e investigación judicial? ¿Y qué persigue cada una de ellas? Bueno, pues en definitiva lo que se busca yo creo que es aprender pues para que no se repita, ¿no?, que un hecho de esto no se repita. No se centra en buscar culpas, sino en buscar mecanismos, qué fue lo que falló, cómo se desencadenan los hechos, qué barreras de seguridad funcionaron y cuáles no, ¿no? Es como reconstruir una historia pues con una serie de evidencias, viendo los registros que hay, las marcas en el terreno, esas comunicaciones que había entre los trenes y los centros de control, qué pasó con las inspecciones, con el mantenimiento, en fin, todo se analiza con una cadena de custodia y con una trazabilidad porque lo relevante es que cada dato importa, ¿no? Y luego, pues bueno, se convierten esos hallazgos en recomendaciones de seguridad que al final es la principal diferencia. Es decir, por un lado la investigación judicial lo que busca son los culpables, digamos, y después la investigación técnica lo que busca es que esto no se vuelva a suceder. Vemos que subraya lo de respetar la investigación. ¿Qué significa exactamente respetar la investigación y por qué es tan importante su independencia técnica? Hombre, yo creo que la investigación tiene que estar puesta al servicio de la seguridad y no a la narrativa de un evento, en definitiva. Yo creo que cuando hay presión mediática o política, incluso política, pues existe el riesgo de buscar respuestas que puedan parecer convenientes, en lugar de las respuestas que son correctas a tenor de las evidencias técnicas. La independencia lo que protege es el método, ¿no?, que se evalúen pues con criterios técnicos, que se publiquen las conclusiones basadas en pruebas. O sea, estamos hablando de una causa-efecto, que se puedan señalar los fallos sin ningún tipo de miedo y, por supuesto, que se puedan proponer mejoras sin ser arrastrados por todo ese ruido mediático. Y eso en seguridad pública, pues evidentemente lo que construye es un bien colectivo.
Domingo, usted que mejor que nadie nos puede decir cómo se trabaja en ingeniería forense sobre el terreno y qué se asegura primero en un escenario de accidente. Bueno, aquí lo que es importante es tanto la cronología como después pues ver paso a paso qué es lo que sucedió, ¿no? A la hora de construir pues un relato, pero un relato que tenga y esté basado en evidencias técnicas, no en sospechas, no en cualquier tipo de apreciación, ¿no? Yo creo que hay que responder a una serie de preguntas muy claras. ¿Cuál fue el mecanismo del fallo? Por ejemplo, ¿hubo deslizamiento? ¿Hubo algún fenómeno técnico? No sé, presión de agua, socavación, degradación del terreno, fatiga estructural, una serie de parámetros técnicos que lo que nos van a llevar es a la verdad de cuál fue ese mecanismo del fallo, ¿no? Podríamos hablar también cómo estaban los sistemas de evacuación de agua, ¿no? En esas zonas, si había indicios previos, qué inspecciones se realizaron, con qué frecuencia, las condiciones meteorológicas, incluso geotécnicas, ¿no? Si han podido contribuir pues a que se materialice un siniestro así. Y sobre todo algo clave, ¿no? Existían esas medidas de monitorización o de alerta temprana con respecto a esto. Yo creo que son preguntas de ingeniería en este caso, ¿no? Que nos tenemos que plantear los ingenieros, pero también de gestión de activos y sobre todo, y lo que es más importante de todo esto, es la cultura del mantenimiento en una infraestructura tan crítica como es el tren, en este caso una infraestructura de transporte por donde se mueven personas y que al final pues dependen muchas vidas de ello. ¿Qué tipo de evidencias se analizan en un accidente ferroviario? ¿Los registros, restos, marcas, comunicaciones, mantenimiento? ¿Qué es? Sí, exactamente. Ahí un poco lo que he dicho, ¿no? Se va a analizar la multicausalidad de un evento como este. Ya te digo, es muy difícil de que esto se deba solo a una sola causa, ¿no? Esto suele ser cuando hay una tragedia de esta magnitud, pues una cadena, una sucesión de eventos que desembocan pues en una tragedia así. Creo que es importante el rigor técnico, creo que es importante la prudencia y creo que el ruido mediático pues no acompaña mucho a lo que tiene que ser una investigación seria, una investigación de ingeniería y una investigación que busque ese fin último y es que esto no vuelva a repetirse. Lo acaba de decir, ¿no? En este siniestro ferroviario suele haber una causa única o hablamos más bien de esa cadena de factores que estaba comentando. Exactamente. Esto no lo podemos ver en clave de aislar una única causa. Este siniestro, con total seguridad, no será de una única causa porque hay muchos elementos mecánicos que están en contacto permanente. Hay una vía que tiene una serie de parámetros técnicos, ¿no? Esos raíles, ese acero, cómo están las fijaciones, las sujeciones, el tren, la rodadura del tren, ¿no? Los famosos bogies, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se acoplan a la vía? El terreno que sustenta la vía, en fin, es que hay tantas causas que sería muy aventurado pues imputar una única causa a un resultado fatal como el que hoy nos trae aquí a hablar de esto. Estamos escuchando tantas cosas, ¿verdad? En el caso de Rodalíes se ha hablado del colapso de un elemento de contención sobre la vía, sin concluir absolutamente nada. ¿Qué preguntas técnicas clave abre un evento así? Bueno, por ejemplo, en Rodalíes estamos hablando de la precipitación o el colapso de un muro en una vía, ¿no? Pues hay que ir a las causas de por qué colapsa ese muro, ¿no? Las condiciones del terreno, las condiciones, por ejemplo, del clima también, ¿no? Si las lluvias han podido facilitar o impulsar, ¿no? ese colapso de ese muro. Creo que el debate y el análisis de las causas tiene que venir desde la ciencia, desde personas expertas que analicen esto y que lo analicen con método, ¿sabes? Esto no es una cuestión de hacer 4 preguntas, sino seguir un método que en ingeniería forense es sobre el que trabajamos y que al final lo que da es un resultado pues que sea apreciable para la sociedad en general. Domingo, en un accidente de gran magnitud como el de Adamuz, donde ha habido tantos fallecidos, tantos heridos, ¿qué cambia en la metodología y en la complejidad de la investigación?
Hombre, en Adamuz lo que estamos viendo es un factor de escala, ¿no? Lo que cambia es el tamaño de ese rompecabezas al que nos estamos refiriendo. Hay más evidencias, hay más piezas que están dispersas entre sí, hay muchos testimonios de personas y sobre todo pues más registros que cruzar, ¿no? Paradójicamente también hay más riesgo de contaminar la lectura si se trabaja sin orden. Creo que en Grandes Siniestros, pues la preservación del escenario y la documentación meticulosa, pues son factores esenciales, ¿no? Hay muchos métodos técnicos que se van a aplicar, fotogrametría, topografía, la catalogación de esos restos, de esas evidencias que ha dejado el tren, ese análisis de las deformaciones que hay, del acero, del tren, en fin, son muchos factores, ¿no? La lectura de las propias cajas negras de esos trenes, ¿no? Los registradores, los protocolos de comunicaciones. En definitiva, es un trabajo que requiere de equipos especializados y sobre todo, y para mí el factor más importante, es de una coordinación que sea impecable en este caso. Usted subraya la importancia del mantenimiento. ¿Cómo explicaría la diferencia entre mantenimiento preventivo y predictivo para que los oyentes nos entiendan? Bueno, podríamos explicarlo de una manera clara, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento preventivo, pues podría ser como las revisiones periódicas del coche, ¿no? Y esto lo entendemos todos, que se puede hacer por tiempo, por kilometraje, se cambian una serie de piezas, se verifican unos parámetros, pues antes de que exista un problema, ¿no? Sin embargo, el mantenimiento predictivo busca dar un paso más, busca usar esos datos, pues para anticiparte. Hablamos en este caso de toda la sensórica que aplica a las vías del tren, a los propios trenes, la auscultación de la vía, cuánto se está hablando de esto, ¿no? Esa revisión pues por parte de unos trenes especializados que a través de ultrasonidos pues te van evaluando cómo está el trazado de una vía, ¿no? La medición de las propias vibraciones, en fin, son muchos los factores que pueden acompañar a este mantenimiento predictivo. En definitiva, se trata de que no esperes a que se note ese fallo, ¿no? Sino que detectas tendencias, detectas pequeñas señales y actúas antes de que ese riesgo crezca, ¿no? Y esto en infraestructuras críticas, como es el ferrocarril en este caso, pues esta diferencia lo que hace es salvar vidas de manera evidente. Sí, claro, la pregunta que se hacen muchos oyentes, si existen protocolos e inspecciones, ¿por qué pueden ocurrir tragedias así? ¿Dónde suelen fallar las barreras de seguridad? Claro, está claro que la seguridad en este caso es un sistema de barreras, ¿no? Que se ponen pues para evitar esos fallos. Y un accidente grave pues suele ocurrir cuando varias barreras fallan a la vez o cuando una amenaza pues supera a las barreras existentes, ¿vale? A veces pues es por el envejecimiento de los activos, hablamos de mantenimiento, esa degradación que tienen los materiales de manera pues natural, ¿no? A veces por condiciones extremas, a veces pues por priorizaciones imperfectas, ¿no? A veces por falta de recursos o por una cultura que está normalizando lo anómalo, ¿no? Por decirlo de una manera elegante. La respuesta no suele ser una única cosa, sino un conjunto de decisiones, como ya he dicho antes, condiciones y una serie de fallos que, bueno, visto con la perspectiva adecuada, lo que hacen es dibujarnos un patrón. Por eso la investigación, repito, es tan importante, ¿no? Pues para llegar a confeccionar ese patrón de una manera completa. ¿Qué es la cultura de seguridad y cómo se reconoce en la práctica dentro de una organización ferroviaria? Para que todos... Hombre, vamos, en la cultura de seguridad lo que viene a significar es que una organización reacciona bien a lo pequeño antes de que eso pequeño se convierta en grande, como estamos viendo. Que una fisura, por pequeña que sea, pues no se minimiza, sino que una incidencia no se archiva por rutina, que se reporta sin miedo, ¿no? Que creo que es una cuestión también bastante apreciable, que se analiza, que se corrige. También la seguridad requiere de dotación, requiere de medios, ¿no? Personal suficiente,
personal que esté formado específicamente, se necesitan herramientas, se necesita tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces el tiempo es un factor desencadenante en que las cosas puedan no hacerse de la manera debida, ¿no? Y sobre todo también las auditorías. Estamos tan acostumbrados al tema de las auditorías que muchas veces esas auditorías lo que vienen a suponer es un trámite, cuando realmente lo que vienen es a aportar un valor. Yo creo que en definitiva una cultura de seguridad se nota cuando los sistemas aprenden y cuando esas señales pequeñitas, esas señales débiles, pues se tratan como advertencias y no como molestias, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Mientras conocemos esas respuestas, mientras llega el informe final, ¿hay medidas prudentes que se puedan tomar sin prejuzgar las causas? Bueno, vamos a ver, sí, diríamos que sí, ¿no? Diríamos que revisar y reforzar los programas de inspección, ¿no? Los puntos críticos de la red, que bueno, a tenor de todo lo que se está hablando, pues ya es casi de dominio público. Priorizar los activos que tengan mayor riesgo, ¿por qué no? Vamos a priorizar esos activos, vamos a intensificar esos mecanismos de comprobación de las vías, la auscultación con esos trenes que además también han salido hechos relevantes que estaban incluso pues parados en las cocheras, ¿no? Vamos a comprobar cómo está el terreno, vamos a revisarlo. En fin, en definitiva, medidas que no impliquen señalar a una causa, sino elevar ese margen de seguridad mientras que se está investigando. Y, por supuesto, en este caso, y yo creo que ya dentro del terreno de lo humano, pues acompañar a las víctimas y a los afectados con recursos reales, ¿no? Que es lo que realmente se necesita. Medios sanitarios, psicológicos y sociales también. ¿Qué papel juegan los equipos multidisciplinares, los ingenieros especializados en estas investigaciones y en la prevención, que también es tan importante? Bueno, en definitiva, los ingenieros lo que estamos aportando, lo que queremos hacer es aportar precisión, ¿no? En fin, que se sea lo más exacto posible a la hora de determinar las causas, de hacer esos dictámenes y sobre todo, como he dicho ya en varias ocasiones, que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Un experto, por ejemplo, en dinámica ferroviaria lo que interpreta son deformaciones y lo que hace es compatibilizar los distintos escenarios que puedan darse, ¿no? También hay ingenieros que son expertos en geotécnica, ¿no? En temas de terreno, expertos en materiales, ¿no? Que detectan esa fatiga o esos defectos internos. También estamos en el terreno de la sensórica, ¿no? Los ingenieros de señalización que revisan la lógica, la comunicación, la trazabilidad en esas comunicaciones. Y, por supuesto, la ingeniería forense, ¿no? Que lo que hace es integrar esas evidencias sin contaminar las hipótesis. La seguridad, visto en clave moderna, en el siglo XXI, lo que exige son equipos multidisciplinares. Es decir, no hay una única persona que te pueda hablar de todo. Hablamos de equipos que cada uno pues tiene su sesgo, tiene su especialidad y que en la compatibilidad de ese equipo es donde tendremos el éxito, ¿no? Aquí tenemos lo que es el conocimiento, escuelas técnicas de mucho nivel, siempre lo decimos, y lo importante es que se esté bien respaldado institucionalmente y que se dote con recursos. Para terminar, hablamos de seguridad ferroviaria porque evidentemente hemos visto momentos en los que se ha quedado parado aquí en la provincia de Cádiz el tren en algún momento y claro, ahora después de lo que ha ocurrido no podemos evitar que nos llegue el miedo si nuestro hijo o hija o algún familiar nos llama que se ha quedado parado el tren, ¿no? Es normal, ¿no? Que nos asustemos, ¿no? Para terminar, ese mensaje que le gustaría dejar a la audiencia sobre seguridad ferroviaria, respeto a las víctimas, por supuesto, y el rigor de ese debate público que se está produciendo en todos sitios. Bueno, pues principalmente yo dejaría dos ideas fundamentales, ¿no? La primera, y por dejar tranquilidad, que el ferrocarril es un sistema que está diseñado para ser seguro, ¿no? Y por eso mismo lo que debemos exigir es que se mantenga con excelencia, que no haya atajos, que no se pueda ahorrar en una infraestructura que, repito, es crítica.
Y la segunda idea que pondría encima de la mesa pues sería ese acompañamiento, ¿no?, a la tragedia que tenemos aquí. Acompañemos al dolor con respeto y el debate con rigor, ¿no? Estamos escuchando muchas opiniones que no dejan de ser opiniones y que tal. Yo creo que hay que pasar de esa especulación a defender la independencia técnica y a poner el foco donde debe estar, precisamente en aprender, en mejorar y en proteger las vidas humanas que van en esos trenes. Y a las víctimas y afectados, de verdad, pues que no les falte nunca nuestra memoria ni nuestro compromiso por parte de nuestra ingeniería. Domingo Villero, doctor en Ingeniería Forense, rama industrial, decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, COGITI Cádiz, y vicepresidente del Consejo Nacional. Hemos querido hablar con Domingo porque, bueno, pues me parece importantísimo el escuchar a los profesionales, precisamente los que están ahí, y alejar también ese ruido que hay de opiniones que estamos escuchando. Domingo, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues un placer, José Manuel, como siempre, y a vuestra entera disposición pues para lo que necesitéis.